Amados amigos, amados hermanos que están por medio de este medio, por medio del Facebook Live, que tengan la oportunidad de conectarse o de ver la reproducción posterior de este video, de esta reunión que estamos haciendo con los jóvenes. Les hago la cordial invitación. La reunión son los días miércoles a las 10 de la mañana. Pero nosotros estamos realizando la transmisión directamente del tema específico a partir de las 10:30 a 11 de la mañana aproximadamente. Para aquellos que quieran estar pendientes de la transmisión en vivo, día miércoles y día sábado, 10:30 a 11 aproximado de la mañana. Y pues los que puedan reproducirlo nuevamente, si tú eres una de esas personas que está reproduciendo, espero en Cristo Jesús que sea de bendición este tema también para ti, como lo va a ser para nosotros que estamos acá reunidos hablando de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, y si ha sido de bendición para ti, por favor, comparte este tema, no te quedes tú con esta bendición, sino más bien compártela con tus amigos, con tus hermanos, con todas las personas que tú crees que tienen necesidad y deban de buscar de Dios. Ese es el mensaje. El tema de hoy, jóvenes, y para las personas que están en las redes sociales, el tema de hoy es la salvación. Repito el nombre del tema. El tema está titulado para el día de hoy, la salvación. Como primer punto, el diccionario que el hombre ha creado, en donde hay una infinidad de palabras, y ahí está el significado de cada palabra de ellas. El diccionario nos revela que la palabra salvación tiene el significado de la solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. O sea, al momento que nosotros hablamos o decimos salvación, tenemos que saber de que el hombre en su conocimiento nos revela de que al momento de que decimos ser salvos o encontrar salvación, es la solución de un problema grave que tenemos o liberarnos de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. Vayamos rápidamente a la Biblia, en la carta a los Romanos capítulo 3, verso 23. Cuando hayan encontrado su lectura bíblica, por favor me avisan. Romanos 3:23. Amén. Amén. Bueno, ¿qué dice la Biblia, jóvenes? ¿Alguien que me ayude? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ahí nomás. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dejemos un momento la Biblia ahí donde está. Vamos a inclinar nuestro rostro. Le vamos a decir al Señor de que nos dé la oportunidad de entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Dios, por este día hermoso que nos regalas, Padre. Estamos reunidos, Señor, congregados en tu santo y glorioso nombre, Señor, clamando a ti, Señor, misericordia, Padre, porque somos malos, somos pecadores, Señor, y estamos destituidos de tu gloria, Señor, y te pedimos, Dios santo, que nos dé la oportunidad de poder regresar a esa comunión contigo, Padre. Te pedimos, Dios, que nos des entendimiento, Señor, tanto en mi persona como para poder dar este tema. Y a las personas que puedan ver este video, escuchar este tema, a los jóvenes acá presentes también, ábreles, por favor, Dios, el entendimiento para que sea de bendición para ellos también, como lo es para mí. Amén, amén y amén. Bueno, Romanos 3:23. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, regresemos al Génesis un poco, recordémonos, no busquen, yo se los voy a relatar. En el Génesis habla claramente de que el hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban en un lugar llamado el huerto del Edén, en donde todo era paz, toda tranquilidad. Ellos tenían a disposición todas las cosas, solo era de tomarlas, comerlas, ¿verdad? Los animales en sí tenían una armonía el uno con el otro. La tierra era una bendición completa estando el hombre y la mujer dentro del huerto del Edén. Entonces viene Satanás como serpiente, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda.
y de esa manera, por medio de la mujer, le susurra a la mujer cosas que no tenía que haber escuchado a la mujer. La mujer le cree y se la transmite al hombre. Al final del día, comen del fruto que Dios les había prohibido, con el cual ellos se iban a ser separados, iban a ser desligados de esa relación hermosa que teníamos con Dios. Entonces la Biblia en Romanos 3:23 nos enseña claramente de que a base y por causa de esa relación rota, esa ruptura de esa relación que teníamos con Dios, hasta el día de hoy y hasta el último día que el hombre tenga vida, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y verso 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 21 y verso 22. Eduardo Cuyuch, Dios te bendiga, gracias por estar aquí escuchando este servicio. Espero sea de bendición también para tu persona, como lo es para nosotros que estamos conviviendo en este lugar. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 y verso 22. Amén. La Biblia dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como les decía anteriormente en el Génesis, perdimos esa relación con Dios, fuimos echados del huerto del Edén y hasta el día de hoy hemos hecho lo que nos ha placido en la vida, hemos hecho lo que nosotros queremos. Entonces, pero la Biblia nos dice de que no todo está perdido, que hay salvación todavía, que a causa de un hombre, jóvenes, por favor pongan atención, que a causa de un hombre, efectivamente, fuimos separados de la gloria de Dios, de esa relación con Dios, pero a causa de un hombre, un único hombre, podemos nosotros restablecer esa relación con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesús, exactamente. Entonces, hermanos que están escuchando, jóvenes que ustedes están aquí, realmente pensar en la salvación es pensar en que nosotros tenemos una deuda pendiente. Al momento de que nace un ser humano, ahorita en este momento, en ese preciso instante, puede estar naciendo un niño aquí en Guatemala o tantos niños alrededor del mundo, al igual como personas que están muriendo, ¿verdad? Pero hablemos de las personas que nacen, que comienzan a vivir. Estas personas nacen muertas, es decir, no muertas físicamente porque viven, respiran, pueden ver y escuchar, porque Dios les ha dado el soplo de vida, a pesar de que somos malos. Pero desde el momento que ponemos un pie sobre esta tierra, nosotros espiritualmente nacemos muertos. Porque a causa de un hombre, como la Biblia nos revela acá en 1 Corintios, capítulo 15, verso 21 y verso 22, a causa de un hombre, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. Entonces, estas personas que nacen el día de hoy y las personas que no conocen de un Salvador, que no conocen la salvación, que no conocen a Cristo Jesús, están vivas, pero están muertas espiritualmente. Y Dios nos ofrece una salvación, ¿verdad? Que la palabra Mesías significa Salvador. Cristo significa Salvador, ¿verdad? Nos ofrece ese Salvador, ese único Salvador, ese único ser, ¿verdad? Ese único hombre que vino a esta tierra, al igual que ustedes y al igual que yo, pero este único ser es santo, santo por naturaleza y porque es el unigénito de Dios, quiere decir el único Hijo de Dios engendrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Y únicamente por Él nosotros podemos encontrar salvación, únicamente por Cristo Jesús podemos encontrar salvación. Y ya que sabemos de que a causa de un hombre hemos sido separados de Dios, Dios
en sus misericordias, nos da a su único Hijo para que nosotros conozcamos de Él, para nosotros que nosotros creamos en Él y lo sigamos, y que sepamos de que Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Exactamente. Entonces, hermanos, que estamos escuchando este tema, es muy importante que sepamos de que si nosotros seguimos siendo caso omiso a este mensaje de salvación, a este mensaje el día de hoy que podemos escuchar tanto en los buses, tanto en las paradas, tanto en las calles, todos en algún momento hemos pasado por algún lugar en donde alguna persona está predicando a Cristo Jesús y nos hacemos los locos. Todos nos ha pasado eso, ¿verdad? En cierto momento escuchamos el mensaje de salvación, el mensaje de que hay un Salvador, pero nos hacemos los locos. Y Dios quiere, ¿verdad?, de que por medio de Cristo Jesús seamos salvos todos los que podamos escuchar el mensaje y que hagamos el mensaje a nuestra vida, que lo guardemos en nuestro corazón. Dios quiere, y por eso mandó a su Hijo, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna, ¿verdad? Porque Dios no mandó a su Hijo para condenación, sino para salvación del mundo, específicamente para los hombres que quieran creer en Cristo Jesús. Entonces, ese es el mensaje que Dios nos envía por medio de Jesucristo. Es salvación, y únicamente salvación por Él. Aquí no hay tu santo patrón X, aquí no hay tu ángel de la guarda, aquí no hay tu hada madrina, aquí no hay tu nadie. Aquí únicamente el único Salvador. Juan 3:16, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Su único Hijo, o sea, no hay nadie más, no hay ninguna virgen, no hay nadie. Y esto lo digo no para que se molesten los que estén escuchando este tema, sino para que entendamos la esencia del mensaje que Dios dejó escrito en su palabra, que únicamente Jesús es el camino de salvación. Ahora la Biblia, pasémonos a la carta a los Colosenses capítulo 2, del verso 11 al 15. Rita Córdoba de Melendres, Dios la bendiga. Qué bendición saber de que está por ahí escuchando el mensaje. Espero sea de bendición también para usted. Colosenses capítulo 2, del verso 11 al verso 15. Me dicen amén cuando ya tengamos el pasaje bíblico. Amén. La Biblia dice, en Él, cuando la Biblia se refiere a en Él, se refiere a Cristo Jesús. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, vamos a entender un poquito este versículo, el versículo 11. Cuando la Biblia habla de circuncisión, en el tiempo de Moisés, Dios dio a Moisés unos estatutos y reglamentos para la nación, única y exclusivamente para la nación de Israel, que todos los hombres, ¿verdad?, hablándose del género, del sexo humano, hombre, ¿verdad?, tenía que ser circuncidado, es decir, que su parte íntima del hombre tenía que ser cortado una cierto pedazo de carne en la parte íntima del hombre, ¿verdad?, para no ser tan específicos. Entonces, la Biblia cuando se refiere a circuncisión, se refiere a eso, ¿verdad? Entonces, leamos nuevamente para entender lo que el mensaje dice. En Jesús también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, nosotros somos circuncidados por Cristo Jesús, no en nuestra carne, ¿verdad? Entonces sigamos. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12.
sepultados con Él en el bautismo. Hagamos una pausa. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, somos muertos y resucitados, sepultados y resucitados juntamente con Cristo Jesús, cuando somos bautizados en agua, ¿sí? En el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Hagamos una pausa ahí. O sea, nosotros, como lo decía anteriormente, nacemos vivos, pero espiritualmente nacemos muertos. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Cristo Jesús y Él no nos ha dado vida cuando no lo hemos conocido. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y le decimos, le entregamos nuestro corazón completamente, ¿verdad? Pero como decimos al buen champín, tiene que ser tendido y a moco caído, ¿verdad? Como es, ¿verdad? Porque Dios escudriña los corazones, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús de corazón, y Dios mira que efectivamente así es, que nos entregamos a Él de corazón con todo, y le decimos, Señor, aquí estoy, heme aquí, haz tu voluntad en mi vida. Cobramos vida. El Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y cobramos vida espiritualmente, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia acá, que nos da vida juntamente con Él, Dios, juntamente con Jesucristo, y nos perdona todos los pecados. Todos nuestros pecados son perdonados al momento que llegamos nosotros a la cruz de Cristo y le decimos, Señor, ya no quiero más, ya me cansé. He hecho tantas cosas malas y ya me cansé, ya no puedo seguir así. Entonces llegamos a los pies de Cristo y lo reconocemos como nuestro único Salvador y como el Hijo de Dios, Romanos 10:9, ¿verdad? Entonces nosotros confiamos en Él, nuestros pecados son perdonados. Y la persona que no hace esto, estamos hablando de los que hemos hecho eso, los que tratamos de buscar de Dios, tratamos de quebrantar nuestra alma y nuestro espíritu delante de Dios todos los días, tratamos. Digo tratamos porque ni uno solo puede decir de que esté con una relación al 100% con Dios. Pero tenemos que perseverar en buscar a Cristo Jesús en la intimidad. En fin, entonces, cuando las personas en el mundo, ahorita hay tantas millones de personas en el mundo haciendo tantas cosas, y esos millones de personas no conocen de Cristo Jesús. La Biblia dice de que hay un acta en contra de ellos, reclamándolos para maldición, para perdición, para irse al infierno por la eternidad. Eso dice en el versículo que vamos a leer a continuación. Dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hagamos una pausa. La Biblia nos está enseñando acá, nos está abriendo el entendimiento para que nosotros veamos claramente la palabra de Dios y nos muestra de que existe un decreto, existe un acta para los hombres que no quieren buscar a Cristo Jesús, no quieren entregarse por completo a Cristo Jesús. Y esa acta está en contra de ellos, reclamándolos para maldición. Pero mientras nosotros buscamos de Cristo Jesús, esa acta es anulada, que estaba en contra de nosotros, dice la Biblia, y Jesucristo la clava en un madero, en una cruz, en el Gólgota, ¿verdad? Entonces, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Dios quiere de que reconozcamos de que Jesús es su Hijo y que únicamente por Él podemos encontrar salvación. Por eso es llamado el Mesías, por eso llamado el Cristo, que es significado de el Salvador. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y nos quita esa factura pendiente que nosotros tendríamos que pagar por nuestros pecados, que estábamos destinados para perdición eterna, Cristo nos salva,
nos redime, regresamos a la familia de Dios, porque así dice la Biblia, Efesios 6, de que ya no somos advenedizos ni extranjeros, sino que somos conciudadanos con los ángeles y formamos parte de la familia de Dios, obviamente por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando ya formamos parte de la familia de Dios, que ya no existe acta en contra de nosotros, dice la Biblia de que el Señor en su misericordia despoja a los principados y a las potestades y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor desciende al infierno y les dice, ya no hay maldición para todo aquel que crea en Él. ¿Verdad? Simple y sencillamente. El mensaje de salvación tiene un primer punto. Abigail, por favor. Tiene un principal punto que todo hombre tiene que conocer. Es llegar a los pies de Cristo y humillarse delante de Él y reconocerlo como su Salvador. Ese es el primer mensaje que Dios quiere que nosotros captemos y lo hagamos a nuestra vida. Que nosotros reconozcamos de que Jesús es nuestro Salvador. En Efesios capítulo 1, verso 13, busquémoslo también, por favor. Amén. Dice la Biblia, en Él, ¿en quién sería? En Cristo, exactamente. En Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros buscamos al Señor y lo buscamos a mojo tendido, como debe ser, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos recibe como el hijo pródigo, como el padre que está con los brazos tendidos y nos dice, todo está bien. Te fuiste al mundo con parte de las cosas que yo te pude haber dado, hiciste tu vida lo que quisiste, pero regresaste, que es lo que importa. Eso es lo primero que Dios nos dice. No nos toma en cuenta nuestros errores, sino más bien como un Padre amoroso, como únicamente Él lo es, y misericordioso, nos recibe con los brazos abiertos, ¿verdad? Y nos recibe como hijos, formamos parte de la familia de Dios, llegamos a ser hermanos menores de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él es nuestro hermano mayor, la Biblia así lo dice, Él nos lo enseña, ¿verdad? Y dice, al momento de que nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios, que es la garantía de que vamos a ser salvos. Es decir, eso no nos garantiza de que nos vamos a dejar de equivocar. Obviamente Dios ya da el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? Y este es el sello que Dios pone en los hijos que van a ser salvos. Nos vamos a equivocar, obviamente nos vamos a seguir equivocando, ¿verdad? Dios ya sabe en qué nos estamos equivocando en este momento y ya sabe en qué nos vamos a equivocar el día de mañana. Pero dentro de su misericordia, Él nos regala el Espíritu Santo. Ojo con esto. Si al momento de que ustedes buscan del Señor y el Señor ve que no es un arrepentimiento verdadero y Dios no les da el Espíritu Santo para que more dentro de ustedes, déjenme decirles y discúlpenme, pero ustedes no son salvos todavía. La Biblia dice claramente de que el sello de Dios para salvación es el Espíritu Santo cuando mora dentro del creyente. Y si ustedes ya llegaron a buscar del Señor
y todavía no fueron sellados por Dios con el Espíritu Santo, quiere decir que no lo han buscado de corazón, ¿verdad? Y quiere decir de que por el momento tampoco son salvos, ¿verdad? Cuando ustedes reciben al Espíritu Santo, no quiere decir de que todos van a hablar lenguas, no. Pero el Espíritu Santo se comienza a manifestar dentro del creyente de diferentes maneras, porque son diferentes los dones que Dios da por medio del Espíritu Santo. ¿Sí sabían esto? ¿Verdad? Entonces, nuestro Señor nos dice claramente de que Él es la viña y nosotros somos los pámpanos. Y de que nosotros tenemos que dar mucho fruto, pero fruto al por mayor. Fruto en nuestra forma de ser. Si antes éramos de una manera, el Espíritu Santo, tenemos que dejar que fluya dentro de nosotros y tiene que haber un cambio. Si yo antes era amargado, poco a poco tengo que dejar que el Espíritu, esta carne la tengo que someter a Dios y hacer de que el Espíritu Santo fluya en mí y que Dios comience a limpiar y a quitar todas las cosas malas que hay dentro de mí. Ahora hemos estado acostumbrados de que nos han hablado de los frutos, hablándose en plural, ¿verdad? Pero la Biblia habla de fruto del Espíritu Santo. Es un único fruto. Y de ese único fruto se desprende el amor, la bondad, la benignidad, etcétera, etcétera. ¿Manda? La paciencia. Son bastantes, ¿cómo le podrías decir? Bastantes formas de un solo fruto. Es decir, el fruto, vamos a poner un ejemplo, un fruto, una manzana. La manzana dentro de sí tiene semillas, tiene una pequeña raíz. Por la parte de afuera tiene cáscara, tiene un agarradorcito que está junto con el árbol al momento que está en el árbol. ¿Me explico? O sea, de una manzana hay diferentes cosas que adornan o que están en sí dentro de esa manzana. De igual manera, el fruto de Dios con el Espíritu Santo es uno solo, ¿verdad? Que tiene que dar al 100 por 1, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor va a venir por aquellos que ya estén maduros, por aquellos frutos que ya hayan dado de sí más y más y más y más, que su carne ya la hayan sometido lo más posible a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y los que no den fruto, que dice, pone una referencia cuando habla de los árboles, van a ser echados al fuego, al igual que la paja, ¿verdad? O sea, si no hay fruto de Dios, no hay Espíritu Santo. Simple y sencillo. Entonces, el sello de parte de Dios para nosotros los que creemos es el Espíritu Santo. Otra cosa más, hablándose del sello de parte de Dios. Puede ser que yo me haya equivocado el día de hoy y que el Espíritu Santo esté morando dentro de mí. Y a causa de ese error que yo he cometido, pongan atención para acá, por favor. El mensaje está acá. A causa de ese error que yo haya cometido, yo puedo ir a la cárcel, ¿sí? Puedo ser condenado a 20 años de prisión por X cosa que yo haya cometido mal. Y lo hice y me pude haber arrepentido. Y Dios tomó en cuenta mi arrepentimiento. Pero el hecho de que Dios haya tomado en cuenta mi arrepentimiento y yo esté sellado por Dios con su Espíritu Santo para salvación, no significa que yo no tenga que pagar las consecuencias de mis actos estando en esta carne. ¿Sí? Todos nuestros actos tienen sus consecuencias. El hecho de que nosotros tengamos al Espíritu Santo no quiere decir de que estemos por encima de las leyes de este mundo. Romanos 13 dice que Dios puso a los magistrados y las leyes que están puestas por los magistrados, puestas por Dios son. Entonces, quiere decir de que aún así yo me esté pudriendo 20 años en la cárcel por un error que yo cometí,
y Dios me haya perdonado y yo esté sellado con el Espíritu Santo de Dios, con las promesas, con las arras del Espíritu Santo, yo me puedo salvar. ¿Sí? Porque ante los ojos de los hombres, yo pude haber asesinado, pero yo me arrepentí. Dice Apocalipsis 2:5, arrepiéntete pues y acuérdate de las cosas que has hecho malas, ¿verdad? Y comienza a hacer las cosas nuevas, ¿verdad? O sea, nos podemos equivocar, pero Dios quiere que nos arrepintamos y ya no sigamos haciendo esas cosas malas. Podemos estar en la cárcel arrepentidos, efectivamente así va a ser. Pero si al cumplir los 20 años de yo estar en prisión, viene el Señor, pero yo arrepentido comencé a hacer cosas que a Dios le agradaban, comencé a dar fruto, aún así estando en la cárcel, yo puedo estar destinado para salvación, ¿verdad? A pesar de que otro que esté afuera y me pueda ver dentro de la cárcel, yo le puedo decir adiós, ¿verdad? Así es el mensaje, ¿verdad? De esto se trata la salvación, de que tenemos que arrepentirnos de nuestros actos. El único pecado que Dios no nos va a perdonar y no va a ser justificado por nada es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Es lo único. Todas las demás cosas son perdonadas por Dios, todas, ¿verdad? Yo no los estoy instando a ustedes jóvenes ni a las personas que vayan a escuchar o estén viendo este mensaje a que hagan cosas malas, en lo absoluto. Los insto a que no las hagamos, porque nuestras decisiones, nuestros actos tienen una consecuencia, ¿verdad? Y Dios no quiere que nosotros vivamos mal todavía estando en esta carne. Al contrario, Dios quiere que nosotros en nuestra carne busquemos en espíritu y en verdad. Busquemos a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu y con todo nuestro cuerpo. No necesariamente encarcelados o pasando un sufrimiento que nosotros mismos nos buscamos. Porque no vamos a poder decirle al Señor, si estamos en un problema de ese tipo, Dios no me ayudó, Dios tiene la culpa, porque Dios no me mandó a mí a hacer las cosas malas. O Dios nos manda a hacer cosas malas, ¿verdad que no? Somos nosotros con nuestras decisiones, ¿verdad?, que tenemos que responder a esos actos malos que hemos cometido. Bueno, el punto es de que somos sellados por parte de Dios creyendo en Cristo Jesús. Aún así, seamos la peor basura. Escúchenme bien lo que les digo. Aún así, seamos la peor basura, Dios se glorifica en esa basura. ¿Cómo la ven? Porque para lo que el hombre es basura, para Dios puede ser muy preciado. De lo más vil, de lo más necio, de lo más menospreciado del mundo, Dios saca para avergonzar a los sabios. ¿Verdad? Entonces quiere decir, Dios no vino por justos, sino por pecadores. Él no vino por sanos, sino por enfermos. Y no enfermedad física, sino enfermedad espiritual, porque estamos enfermos espiritualmente hablando. Si no buscamos de Dios y hacemos las cosas como Él nos las manda en su palabra. Creer y confiar en Cristo Jesús es una decisión, jóvenes, que hay que tomar. No voy a creer yo en Cristo Jesús y voy a seguir haciendo las cosas malas. Yo tengo que buscar que el Espíritu Santo me ayude en hacer un cambio en mi vida. Si yo no busco el cambio de parte de Dios, no hago caso a lo que Dios me dice en su palabra, también me puedo desubicar, ¿verdad? Porque si todavía no he sido sellado con el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios para salvación, ¿verdad? No he recibido el Espíritu Santo de la manera que Dios me lo quiera enviar, pero sigo haciendo las cosas malas y no me importa, pero yo creo en Cristo Jesús y yo soy cristiano, me puedo ir al infierno. La salvación no se pierde, jóvenes. Los hombres se pierden de la salvación de Dios, ¿verdad? La salvación está ahí. El propósito es que nosotros busquemos de esa salvación de Dios. Busquemos lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de mirar a nuestros hermanos. La Biblia
Es el manual de vida que ustedes y yo tenemos. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, búsquenlo por favor. Vamos a cerrar con este pasaje bíblico. Me dicen amén, por favor. Amén. Leámoslo juntos. 1, 2 y 3. ¿Leamos? Cuidado de ti mismo. Un poco más alto, por favor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, esto es algo contradictorio para aquellos que nos han enseñado de que únicamente con creer en Cristo Jesús y podemos hacer lo que queremos y ya somos salvos. No, eso no es así. La Biblia dice en el libro de Judas de que hay algunos de que han tomado por libertinaje la gracia de Dios, el don inmerecido de salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús, y hacemos lo que queremos. No, no es así. La Biblia nos revela, nos enseña, más bien dicho, en esta carta, en esta primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo, ¿y qué dice? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, podrían decir muchos, pero Timoteo ya era salvo. Entonces la Biblia aquí dice lo contrario. La Biblia dice acá de que a causa de lo que nosotros escuchemos y nosotros aprendamos, podemos encontrar salvación. Y yo, en este caso, que lo que les estoy enseñando a ustedes, puedo ser salvo también por ello, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña acá la Biblia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Increíble. O sea, la Biblia dice en otro pasaje bíblico que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos una enseñanza, una doctrina que está en la Biblia escrita con punto y coma, y eso nos enseñan, de esa manera nos lo enseñan, nosotros a partir de ahí podemos ir encontrando salvación. ¿Por qué? Porque al momento que escuchamos una sana enseñanza, nosotros vamos creyendo cada día más. Vamos nosotros haciendo la palabra nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros vamos conociendo más del Señor Jesús, de nuestro Señor. Vamos conociendo las enseñanzas que Él nos deja en la palabra. Por eso, hermanos, leamos de la palabra. Busquemos una congregación en donde nos enseñen la palabra de Dios. No un mensaje que ellos quieran. No que agarren la Biblia y agarren pasajes del Antiguo Testamento, del Génesis, del Éxodo, que agarren Levítico, que agarren Números, que agarren de los profetas mayores, que agarren los evangelios, que agarren las cartas de Pablo y que agarren el libro de Revelación, que es Apocalipsis, y que hagan una doctrina de todo eso mezclado. No. La iglesia que somos nosotros tenemos una enseñanza estipulada que es única y exclusivamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ahí está estipulada la enseñanza para la iglesia que somos nosotros. Es bueno conocer el Antiguo Testamento, es bueno conocer las cosas grandes que Dios hizo con su nación Israel, y es también muy bueno saber cómo nosotros aparecimos en el mundo, cómo Dios nos creó en el Génesis. Pero del Éxodo en adelante habla específicamente de las cosas grandes que Dios hizo con la nación de Israel y todas las cosas que les enseñó por medio de Moisés y los profetas que dejaron sus escritos, ¿verdad? Nosotros tenemos una enseñanza sana que es el Nuevo Testamento, donde nos habla de Cristo Jesús. Porque nosotros no vamos a ser salvos escuchando que Moisés hizo esto, Moisés hizo aquello. Moisés hizo lo que hizo porque Dios así se lo mandó, ¿verdad? Nosotros vamos a ser salvos por escuchar las enseñanzas de Cristo Jesús y las cosas que el Espíritu Santo dejó reveladas en la Biblia, hablándose del Nuevo Testamento, ¿verdad?
Entonces, Pablo instruye a Timoteo y nos insta a nosotros, la iglesia, a que a partir de la enseñanza que nosotros recibamos, podemos ser salvos a base de esa enseñanza. Y puede ser salvo aquel también que se las esté enseñando, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya sabemos de que la salvación es algo que nosotros tenemos que pelear todos los días. Tenemos que procurar hacer el bien, ¿verdad? Hacer buenas obras y creer en el Señor Jesús. No solo creer en el Señor Jesús y no hacer nada, ¿verdad? Las obras van de las manos con la fe, ¿verdad? Y la fe va de las manos con las obras. Entonces el Señor nos insta a que busquemos de Él, a que hagamos las cosas que Él nos enseña en su palabra, ¿verdad? Nada más y únicamente en su palabra. Leamos, señores, leamos, jóvenes. La Biblia dice claramente que por falta de conocimiento la nación de Israel en ese momento pereció. Y ahora en estos tiempos, por ignorancia bíblica, porque hay muchos ignorantes de la palabra, siguen todavía entenebrecidos en su conocimiento. El Señor quiere que nosotros entendamos su palabra. Y no solo que la entendamos, sino que la hagamos a nuestra vida, ¿verdad? Que confiemos en el Señor Jesús, que leamos las cosas grandes que la Biblia habla sobre Él, las cosas grandes que hizo con la nación de Israel, que tengamos una referencia de lo que Dios ya hizo y lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer por nosotros, ¿verdad? Espero haya sido de bendición este tema para ustedes, jóvenes. Vamos a comenzar con las preguntas. Si también las personas que están viendo este servicio y escuchándolo más bien en línea tienen alguna inquietud con respecto al tema de la salvación, pues pueden hacer su pregunta, pueden hacer su sugerencia y procuremos hacerlo todo en orden. Al igual ustedes, jóvenes, por favor, ¿tienen alguna duda con respecto al tema de la salvación? No me digan que no, solo por decirme que no. O sea, es importante que nosotros preguntemos. ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces, queridos hermanos de las redes sociales, espero haya sido de bendición este tema para ustedes. Para mí ha sido de mucha bendición. Dios ha tratado mucho en mi vida con respecto a este mensaje. Y yo deseo compartírselos de verdad, de corazón, porque el Señor así me lo demanda, que lo que yo he recibido por gracias se los tengo que compartir a ustedes también. Entonces, espero sea bendición. Busquen del Señor en todo momento. Busquen del Señor Jesús en la privacidad de su hogar. Estén en comunicación con Él en la oración. Traten de someter su cuerpo a la voluntad de Él en ayuno, someterlo a Él en las formas que nosotros pensamos, en las formas que actuamos con nuestra carne. Sometámonos a Él. Eso es lo que Dios quiere. Dejemos de que el Espíritu Santo more en nosotros, encienda esa llama, nos dé esa facilidad de poder producir más fruto, ¿verdad? Y los que todavía no mora dentro de ellos el Espíritu de Dios, pídanle a Dios y Dios se los va a dar. La Biblia así lo dice. Pidámosle a Dios, oremos mucho, pidamos el uno por el otro, para que al momento que el Señor Jesús venga, pues nos vayamos todos estemos de la mano, y al momento que suenen las trompetas y los ángeles bajen a recoger a los sellados por Dios, pues nos vayamos la mayor cantidad de los que veamos este mensaje o los que tengamos la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Espero haya sido bendición para ustedes. Por favor, compartan este mensaje. Si no tienen la oportunidad de compartirlo porque en alguna actualización del perfil de Facebook se les desaparece, no se preocupen. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube.
El canal es Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Juan 8:32. También nos pueden seguir por el Twitter en JN-8-32. También por la página oficial del Facebook también. Ahí estamos publicando todos los servicios. Estamos en constante actualizaciones con versículos para bendición para ustedes también. En Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Juan 8:32. Espero haya sido de bendición para ustedes. Y los espero, Dios quiera, el próximo sábado, 10:30, 11 de la mañana, que estén pendientes. Que la paz del Señor quede con ustedes. Amén, amén y amén.